Capítulo 17. ¿Cómo pueden realizarse los deseos por medio de la percepción psíquica? No basta con tener un sueño, un ideal o una meta, sino que es preciso que haya un fundamento sólido y firme para las propias aspiraciones. De otra manera, se convierten en mera fantasía que derrocha nuestras energías y nos debilita todo el organismo. Hay muchos individuos que no saben a dónde van y que no han logrado elevarse por encima de sus sueños infantiles. Sus fantasmagorías se han mezclado y confundido con la realidad, por lo cual tienen dificultades en diferenciar lo que es auténtico de lo que es soñado. De aquí que necesiten utilizar su percepción psíquica. ¿Cómo una joven convirtió en realidad sus sueños acudiendo a su mente subconsciente? Hace unos meses, celebré una entrevista con una joven de Las Vegas, Nevada. Al regresar a esa ciudad, donde estoy escribiendo este capítulo, me visitó para contarme qué había hecho para realizar sus sueños. En su primera conversación conmigo, me explicó que estaba constantemente soñando y fantaseando que iba a ser una estrella de cine, con ayudas de cámara, criados, limusinas, doncellas y mayordomos, que acataban sus órdenes. Pero reconocía que no tenía aptitudes ni talentos para dedicarse a la carrera de actriz. No había madurado emocionalmente y había trasladado a su vida adulta la imagen infantil de convertirse en unas célebres princesas del cine. Había tenido numerosas aventuras con hombres que le prometían una brillante carrera fílmica, pero, como tenía que ser, comprendió muy tarde que solo estaban utilizándola para satisfacer sus caprichos, todo lo cual le había producido un gran desengaño y la más completa desilusión. Le recomendé que utilizase ahora constructivamente los talentos de que estaba adornada. Era una magnífica mecanógrafa. Tenía además capacidad para la taquigrafía, como pude comprobar. Le indiqué en aquella primera entrevista que debía atenerse a la prosa de la realidad, ser práctica y abandonar aquellas mansiones marmóreas del cielo en que había soñado vivir como princesa. Le aconsejé que repitiese las siguientes afirmaciones. La inteligencia infinita me abre la puerta perfecta para mi plena expresión, para desarrollar mis talentos de manera excelente, y estoy divinamente compensada. Afirmo que me buscan, me necesitan, me quieren y que un marido maravilloso vela por mí y me cuida, y que yo contribuyo a su éxito y felicidad de manera brillante. Le expliqué que, si repetía estas afirmaciones una y otra vez, se hundirían en su mente subconsciente, y las corrientes profundas del subconsciente harían que se realizasen sus deseos. Llegó a su mente la idea de un plan preciso. Posteriormente, esta joven asistió a una reunión social en Las Vegas, donde conoció a un profesor de inglés, quien le propuso que fuese su secretaria. Ya se casó con él y es extraordinariamente feliz en estos momentos. El plan o la orientación que se le ocurrió fue asistir en alas de un intenso impulso psíquico a una reunión social, cuya invitación había anteriormente desechado. La sabiduría de su mente subconsciente perceptiva conocía la manera de realizar sus sueños y convertirlos en realidad. Ya no está levantando castillos en el aire. Sabe que hay que construir primero un cimiento. ¿Cómo construyó aquel hombre un cimiento sólido? Hoy he cenado con un antiguo amigo, llamado Dave, que está al frente de una congregación de lo más ilustrada y progresiva. Cierta mañana de domingo, hace ya muchos años, asistió a una de mis conferencias del Wilshire Ebel Theater en Los Ángeles. Se interesó profundamente por la enseñanza y poco después fue admitido como ordenanza primero en la organización, a la que perteneció muchos años. Se había dedicado a estudiar el teatro musical y había obtenido grados en este campo, pero estaba descontento y desengañado de su esfuerzo por elevarse sobre la mediocridad. Yo le indiqué que, como sentía un entusiasmo tan sincero por el significado interno de la Biblia y por la forma en que funcionaba la mente subconsciente, podría tener un éxito imponente en el campo del ministerio eclesiástico,
Esta idea tocó alguna fibra profunda en la mente subjetiva de Dave, porque estudió durante 5 años con objeto de adquirir la formación necesaria para llegar a ser ministro de la ciencia religiosa. Tuvo éxito inmediatamente, por el sencillo motivo de que ahora está haciendo lo que le gusta hacer, y se siente feliz y alentado por Dios. Heredó una de las iglesias más hermosas del estado, después de haber dimitido su pastor principal. Organiza actualmente programas para la juventud, imparte 2 clases semanales de ciencia de la mente y pronuncia conferencias matutinas dominicales. Su organización está creciendo a pasos agigantados. Me confesó que jamás había sido tan feliz en su vida y que tiene un éxito extraordinario en el trabajo que desarrolla en Las Vegas. La técnica que empleó. Mientras se formaba y educaba para el ministerio eclesiástico, se sentaba con toda calma por las noches antes de acostarse. Inmovilizaba su atención y se imaginaba que estaba exponiendo las grandes verdades de Dios desde un púlpito, a un auditorio irreal. De tal manera y con tanta objetividad sentía esta escena, que me dijo antes de ser ordenado: estoy completamente convencido de que voy a dirigir mi propia iglesia y a ser su pastor. Lo siento, casi lo toco, y he visto con la imaginación unas 100 veces la iglesia y su congregación. Así ocurrió puntualmente, con lo cual demostró la verdad de lo que Thoreau dijera hace muchos años. El hombre que se represente en la mente el cuadro de lo que desea hacer y lo conserva allí, verá que el poder de Dios lo realizará y llevará a la práctica. Tú también, lector, puedes echar hondos y sólidos cimientos reales para el cumplimiento de tus deseos más anhelados. Dave me ha dicho hoy que insiste y repite a sus alumnos constantemente que los castillos que levanten en el aire, sin conocer a fondo los poderes que tiene la mente subconsciente para construirlos, son tan inconsistentes y vagorosos como columnas de humo. El cambio en su actitud perceptiva le produjo $250,000. Celebré hace tiempo una conversación de lo más interesante con un individuo al que llamaré Señor X, que me ha estado hablando por teléfono y escribiéndome durante un largo periodo. Yo le di un consejo espiritual por teléfono, y a continuación voy a exponer la historia de su caso. Es hijo de un hombre muy rico que radica en el este, y que era muy cruel y autoritario con él, y se empeñaba en incorporarlo a su negocio. El joven sentía un aborrecimiento neurótico hacia su padre, y empezó a contraatacar, escribiendo artículos virulentos contra los grandes negocios. Además, se fue al este y empezó a dar conferencias sobre los valores de la sociedad comunista, en un club al que pertenecía su padre, a ciencia y conciencia de que esto lo iba a enfurecer. Según me dijo, su deseo era llevarle la contraria y devolverle golpe por golpe. Mientras tanto, víctima de esta hostilidad emotiva y de estos deseos reprimidos de venganza, además de su sentido de culpabilidad y remordimiento, empezó a entregarse a la bebida, llegando a convertirse en un alcohólico habitual y compulsivo. Se le produjeron además úlceras de estómago y le subió excesivamente la presión sanguínea. Por si esto fuera poco, estaba al borde de la bancarrota. La explicación que le di por teléfono de los motivos de lo que le estaba pasando constituyó el 75% de su cura. Comprendió que tenía una falta positiva de madurez emocional y que se entregaba al alcohol para apaciguar sus remordimientos, lo mismo que el que se toma una copiosa serie de aspirinas para calmar su dolor de cabeza. Llegó a percibir de pronto que estaba destrozándose literalmente con su idea obstinada de combatir los ideales y proyectos de su padre. Decidió rectificar en redondo su actitud, adoptando la técnica de la plegaria científica que expongo a continuación. Afirmaba frecuentemente en voz alta durante el día: yo entrego a mi padre a Dios, lo libero y se lo entrego completamente, deseándole salud, paz, éxito y todas las venturas de vida. Cada vez que piense en él, afirmaré inmediatamente: ya te he liberado,
La paz de Dios llena tu alma. Yo estoy guiado por la mano divina. La ley y el orden divinos me dirigen. El amor y la paz de Dios saturan mi alma. Mi alimento y bebida son las ideas de Dios, que constantemente se desenvuelven dentro de mí, produciéndome armonía, salud y paz. Dios piensa, habla y obra a través de mí, y yo estoy expresado y realizado divinamente en todos los aspectos. Repetía estas verdades frecuentemente en voz alta, con lo cual evitaba que la mente se le extraviase o distrajese. Cada vez que le asaltaban pensamientos negativos, afirmaba: Dios me ama y me cuida. Al cabo de unas semanas, se había convertido en un pensador constructivo. Su técnica de cine. Todas las noches se imaginaba durante unos 10 minutos y en un estado de perfecta quietud que yo estaba frente a él felicitándolo por haberse liberado del alcohol. Y cada vez que experimentaba temblores y convulsiones que lo impulsaban a tomar otra copa, proyectaba sobre la pantalla de su mente esa película, con la seguridad de que el poder de Dios lo estaba respaldando. En cuestión de semanas nada más, quedó absolutamente liberado de la maldición de tener que beber. Su nueva actitud cambió completamente. Hoy, 3 meses después, me decía en la cena de esta noche en Las Vegas que su negocio había prosperado tanto que sus valores excedían de los $200,000. Su percepción psíquica le había permitido tomar las decisiones acertadas y sagaces necesarias para acumular una fortuna. El tic facial estaba arruinando su carrera. En un viaje que hice a México y a sus famosas pirámides, conocí a un ministro eclesiástico que tenía un pronunciado tic en el rostro, el cual le resultaba humillante e insoportable. Le habían puesto inyecciones de alcohol, que se suponía podrían paralizarle o matarle el nervio. Pero, al cabo de unos cuantos meses, volvió a aparecerle el tic. Este defecto le resultaba más intolerable cuando hablaba ante su congregación y en otras reuniones sociales. Había llegado al punto de considerar que tenía que resignarse a los comentarios de la gente, sin poder hacer nada por evitar aquello. Pero, después de una larga conversación, observé que, a mi entender, estaba dando demasiada importancia a aquella molestia y que además abrigaba un complejo de culpa, que se oponía a reconocer subjetiva y objetivamente. Esta condición le afectaba al ojo derecho, lo cual posiblemente significaba o simbolizaba algo que no quería ver en su casa o en su oficina. Por alguna razón, su mente subconsciente había seleccionado su rostro y su ojo derecho como víctima expiatoria. Esta situación requería su percepción psíquica y reconocer cómo podía tratarla. Con toda sinceridad, confesó que ya no creía en lo que estaba enseñando, lo cual le producía un complejo de culpa. Por otra parte, tenía miedo a presentar su dimisión, porque no le parecía que pudiera ganarse la vida fuera de su ministerio. Le molestaban profundamente los miembros de su consejo, quienes lo hacían objeto de sus críticas cada vez que se desviaba un poco de la ortodoxia en su doctrina. Toda esta presión nerviosa era convertida por su mente subconsciente en un tic. Estaba siendo como un castigo por no profesar honradamente las ideas que predicaba y comportarse con la sinceridad debida, confesando a su congregación que ya no creía en las normas y verdades dogmáticas de la Iglesia. Me declaró todo esto en un desahogo de confianza, y yo le recomendé que, el domingo siguiente, cuando regresase de sus vacaciones, hablase con la misma franqueza desde la plataforma de su iglesia y manifestase a su congregación que se despedía de ellos porque ya no creía en lo que estaba predicando. Comprendió que enseñar una cosa y creer otra atizaba un tremendo conflicto negativo en su mente, el cual se traducía en trastornos de carácter mental y físico. Habló, en efecto, con el corazón en la mano a su congregación y presentó la dimisión de su cargo. En una carta que me escribió decía: «Sentí un inmenso alivio y un gran sentimiento de paz me invadió.
La afirmación que constantemente me hacía era: tú me enseñarás la senda de la vida. Y uno de los miembros de mi anterior consejo me dio un cargo de director de personal de su organización, donde me siento perfectamente feliz. Y añadía: lo que me dijo usted es verdad. Muchas veces la explicación es la cura. Cuando tengas un problema mental, físico o emotivo, pregúntate a ti mismo: ¿qué es lo que no quiero reconocer? ¿De qué quiero huir? ¿Estoy ocultando mi odio o animadversión a alguna persona? Lo mejor es hacer frente al problema y resolverlo con la percepción psíquica, disolviéndolo en la luz del amor divino. No tenía por qué estar sola. Organicé y dirigí en cierta ocasión un seminario a bordo del barco Princess Carla, que hizo escala en varios puertos de México. Pronunciaba además conferencias diarias y celebraba entrevistas personales. Una joven neoyorquina me vino a visitar, aunque no era miembro de nuestro seminario, porque había leído El poder de tu mente subconsciente. Lo que me dijo en esencia era que siempre atraía a los hombres que no le convenía. O bien eran alcohólicos o estaban casados o tenían complejos de aberración sexual. Se manifestaba un tanto esquiva, hostil y como a la defensiva. Le hice una pregunta sumamente sencilla: ¿qué es lo que la está torturando a usted por dentro? Añadiendo que eso es lo que el sacerdote hawaiano Kahuna pregunta a cuantas personas lo visitan en busca de su curación. Ella me manifestó sin rodeos: detesto a mi madre. Cuando murió mi hermano de escarlatina, me dijo: ¿por qué no serías tú? Esto representaba un trauma terrible para la mente impresionable de una muchacha de 13 años. Sin duda alguna, la madre estaba pasando por un momento de angustia y dolor, y no quiso decir lo que en realidad dijo, cuando le echó en cara que ella siguiese viviendo en lugar de su hermano, aunque fuese la única hija que tenía. La joven era atractiva y encantadora, y había conocido a muchos hombres en aquel crucero, pero a todos les exigía demasiado y los hacía objeto de sus críticas. Tenía lo que podría llamarse complejo de rechazo, porque estaba consumida por el pánico de que nadie la podía querer. Esperaba ser rechazada, y no caía en la cuenta de que lo que temía siempre se manifestaría de una u otra manera. Por dentro tenía verdadera hambre de compañía y deseaba vehementemente ser apreciada, querida y amada. Su conflicto subconsciente se remontaba hasta aquella observación colérica de su madre: ¿por qué no fuiste tú? Tuvimos una larga conversación en mi camarote, durante la cual le indiqué que el pasado era cosa muerta, y que lo único que interesaba era el momento actual. Le dije que lo que debía hacer era cambiar sus pensamientos y no volver a aceptarlos, y que su porvenir sería reflejo perfecto de su nuevo pensamiento habitual, a base del principio de que lo que sembramos en el jardín de nuestra mente, lo recogeremos en nuestra experiencia. De conformidad con estas recomendaciones, le esbocé una serie de afirmaciones advirtiéndole que jamás debería negar lo que afirmaba. He aquí las afirmaciones. Yo sé que el pasado está muerto y que lo único que tengo que hacer es llenar mi mente subconsciente de tipos vivificantes de pensamiento, extirpando todos los traumas dolorosos y negativos del pasado. En este momento afirmo que la inteligencia infinita me está guiando y dirigiendo, y que el amor divino satura mi alma. Me siento alentada e iluminada, y mis talentos ocultos se me están revelando. Irradio amor, paz y buena voluntad para todos los hombres y para todas las mujeres. Tengo mucho que ofrecer a la humanidad. Yo soy honrada y sincera. Yo estimo en mucho una casa bonita. Yo puedo albergar amor y admiración hacia un hombre que mire con respeto y reverencia las cosas divinas. Quiero tener un hogar hermoso. Soy económica y puedo contribuir de manera magnífica a la felicidad de un hombre que sea también amante, bueno y pacífico. Cada vez que pienso en mi madre, la bendigo. Actualmente está en la dimensión próxima de la vida.
y yo afirmo y deseo que su jornada sea siempre hacia adelante, hacia arriba y hacia Dios. Me perdono a mí misma el pecado de abrigar pensamiento de odio, y yo sé que Dios me ama y vela por mí. Cuando sienta deseos de criticarme a mí misma, afirmaré en el acto: Dios me ama y vela por mí. Me quedé agradablemente sorprendido al ver que esta joven asistió a mi conferencia de hace unos cuantos domingos, para presentarme a su marido, que era un capitán retirado de la Marina inglesa. Es una pareja extraordinariamente feliz y actualmente realizan un crucero por todo el mundo, que durará unos 8 meses. La mujer había asimilado las verdades que hemos estudiado en su mente subconsciente. Según me dijo, 1 hora de percepción había bastado para transformar su vida. Y es verdad, en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar un individuo. Puntos que deben recordarse. 1. No basta con tener una ilusión. Es preciso que se apoye sobre un sólido fundamento psíquico. De otra manera se convierte en mera fantasmagoría. 2. Descubre cuáles son tus talentos actuales. Haz frente a tus verdaderas capacidades y que sea ese tu punto de arranque. Después debes convencerte de que estás guiado por la mano divina para expresarte realmente a ti mismo y que Dios te compensa de manera maravillosa. De tu mente subconsciente emanará la solución y reconocerás la orientación o vista, que te llegará con caracteres claros y precisos. 3. Si conservas en la mente el cuadro de lo que quieres ser y lo dramatizas en tu imaginación, con la seguridad de que tu mente subconsciente lo desarrollará y hará que se realice tal como lo piensas, se te abrirá el camino y llegarás a ser lo que imaginaste y sentiste, siempre que seas fiel a esta representación mental. 4. Cuando te vuelves contra los demás o tratas de vengarte, en realidad tiendes a destruirte a ti mismo física y mentalmente. La solución consiste en liberar y entregar estos hombres a Dios, es decir, ponerlo en sus manos deseándoles todas las venturas de la vida. Si eres un alcohólico, perdónate el abrigar pensamientos negativos e imagínate que algún amigo tuyo te está felicitando por la libertad y paz mental de que gozas. Si proyectas constante y repetidamente esta película mental, tu subconsciente empezará a ponerse en movimiento y te impulsará a perder todo deseo o ansia de consumir alcohol. La ley del subconsciente es el impulso, la invitación a lo práctico. Por eso, cuanto imprimas en él, se expresará hacia afuera. Puedes controlar sus impulsos con tu percepción psíquica. 5. Un tic facial puede ser resultado de un resentimiento profundamente arraigado y unido a un complejo de culpa, junto con el deseo de no afrontar un conflicto corporal para superarlo. Lo que hay que hacer es aceptarlo objetivamente y enfocarlo con la percepción psíquica de la mente, siendo sincero consigo mismo, al resistirse a enseñar lo que no se cree y al obrar de conformidad con los dictados de la propia conciencia. Es necesario afirmar con convencimiento pleno que la inteligencia infinita, que late dentro de cada hombre, le está abriendo una nueva puerta de expresión, y esa inteligencia infinita responderá en el orden divino, con lo cual se producirá la solución deseada. 6. Cuando una mujer aborrece a su madre y se aferra a viejos agravios y traumas psíquicos, atraerá hacia sí los hombres que no le convienen, porque siempre se cumple la ley de que se atrae lo semejante. Lo que tiene que hacer una mujer en este caso es convencerse de que el pasado está muerto, de que lo único que vive es el momento actual. Al modificar sus pensamientos presentes, cambiará también su futuro, que no es otra cosa sino su pensar actual manifestado.